Hola, buenos días. Quiero hacer un video hoy sobre los versículos que hablan sobre la salvación por fe, gracia, creer o confiar en Dios, en Jesús, solamente para que te salve del infierno y te dé vida eterna. Y también creo que puedo compartir unos también de que no se puede perder la salvación. Pero muchos de ellos son de las dos. O sea, que hay algunos que explican que la salvación es por fe y a la misma vez explican que la salvación no se puede perder. Así que van a haber algunos que se repiten, pero no los voy a repetir. Pero vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a la Biblia. Juan, estamos aquí. Ok. Sí, aquí estamos. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está diciendo claramente que todos los que le recibieron, creyendo en su nombre, creyendo en Jesucristo, fueron hechos hijos de Dios. Y entonces dice los cuales son engendrados, que es lo mismo que nacidos, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que al momento que tú crees en Jesús, tú naces de nuevo en ese preciso momento. Y el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Dios, el Dios Trino, viene a vivir en ti. Jesús, el Padre, viene a vivir en ti. Y eres hecho hijo de Dios en ese preciso momento. Entonces vamos a Juan, capítulo 3. Aquí hay varios. Empezando aquí. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, o sea, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hay una distinción aquí entre creer y no creer, qué es lo que salva y qué es lo que condena, como vemos aquí en el versículo 18 y en el 36. Creer o no creer. Confío solo en Jesucristo para que me salve, tengo vida eterna.
Si confío en lo que yo hago, en mi arrepentimiento de pecado, en mi obra, en mi comportamiento, para ser salvo, estoy confiando en mí mismo y no en Jesús. O sea que la gente tiene que arrepentirse, o sea, cambiar su mente y dejar de confiar en sí mismos, en pecadores, para ser salvos y confiar solo en Jesucristo. Pero vamos a seguir aquí. Vamos al Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, que todos los que creemos en Él ya no estamos en condenación. Ya esa condenación terminó. Y hemos pasado de muerte a vida. O sea que nuestra salvación nunca la vamos a perder. Tenemos vida eterna, no tenemos vida temporera, ni condicional a nuestro comportamiento. Vamos a seguir a Juan capítulo 6. Aquí hay varios también. Este capítulo es sumamente importante. Sumamente importante. Y vamos a comenzar aquí porque aquí explica que la única, entre comillas, obra de Dios es que creamos en Jesús. Vamos a empezar en el versículo 26. Y también aquí esto prueba que la salvación no se puede perder. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Versículo 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37. No se puede perder la salvación, lo vemos aquí de nuevo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y seguimos aquí, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es una garantía de que seremos resucitados, todos los que creemos en Él. Y seguimos aquí. Uno de mis versículos favoritos, el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y hablando ahora, comienza a hablar del pan de vida. Y Él es el pan de vida, tengan esto en mente. Este es el pan que desciende del cielo,
para que el que de él comiere no muera. El que de él comiere, comer aquí es como decir creer. No es comerse una galletita o un pancito que te dan en la iglesia. Comer es creer. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí él está hablando de su muerte en la cruz, por nuestros pecados. Yo daré mi carne. Él se entregó voluntariamente como un cordero sin mancha por nuestros pecados. Y fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día. Pero vamos a continuar aquí. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, de nuevo, esto es lo mismo que creer, comer su carne y beber su sangre. Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así que el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y vamos aquí al capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que la vida eterna correrá en tu cuerpo. Vamos ahora a Juan capítulo 11. Versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ay, Dios santo, me encanta leer la Biblia. Esto es lo mejor del mundo. Juan 10, vamos para Juan 17 ahora. Juan 17, versículo 3. 3, ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ok, vamos a seguir. Juan 20, Juan capítulo 20. Ok. Versículo 28. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una pausa aquí. Esto es prueba de la deidad de Dios porque Jesús no reprende a Tomás por llamarlo Señor y Dios suyo. Si Tomás estuviese cometiendo idolatría, estoy muy seguro que un profeta de Dios lo hubiese reprendido. Mucho más Dios mismo. O sea, y Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ciertamente,
Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es un dato medio interesante. En esta Biblia, la cantidad de veces que sale la palabra creer o sus variantes, o sea, creer, creyendo, creísteis, todas esas variantes, la cantidad total es 99 en esta Biblia, que es la Reina Valera Gómez, y en la King James son 100, si no me equivoco. Pero nada, eso es un dato interesante. Eso es todo. Vamos a seguir aquí con los versículos de salvación y de seguridad eterna. Vamos a Romanos, capítulo 1. El libro de Romanos es buenísimo. Estoy grabando bien mal, pero... Ok, Romanos capítulo 1. Ok. Sí. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a seguir en Romanos, porque hay muchos en Romanos. Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Ok. Esto es prueba de que la salvación no es por obra y es solo por fe. Por tanto, ok, vamos a leer. Podemos leer más arriba. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok. Sí, no hay ni uno bueno, básicamente. Pero vamos a seguir aquí. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y seguimos aquí. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
Más contundente que eso, no puede ser. O sea, si alguien lee eso y me dice que la salvación es por obra, no le cree a Dios, no le cree a la Biblia. Es sencillo. No cree en Jesús. Así que vamos a seguir en el capítulo 4. Otra vez. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Wow. Podría seguir leyendo todo esto. Estos capítulos de Romanos son tan hermosos y tan preciosos. Se los recomiendo a todos que lean Romanos. Uno de los mejores de mis libros favoritos de la Biblia. Pero vamos a seguir aquí, en el versículo 13. Porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe, de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Vamos aquí al versículo 20. Tampoco dudo. Ok, esto está hablando aquí de la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a seguir en capítulo 5. Esto está brutal. Vamos a seguir en el capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Wow. Wow. Increíble. Vamos a seguir. Así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don, por si acaso don significa regalo o dádiva, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a Romanos 10 ahora. Romanos 10, capítulo 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos aquí a los versículos 9 al 11. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este versículo es importante porque explica que obedecer a Jesús o obedecer al Evangelio es creer en Jesús, es creer el Evangelio. Nuestro anuncio está hablando del Evangelio. Este es otro versículo importante para recordar, no es de la salvación, pero es muy importante. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos al capítulo 11 de Romanos, que aquí explica que tiene que ser o por gracia o por obra. No puede ser por una mezcla de ambos. Y que es por gracia solamente, claro está. Así también, aún en este tiempo,
ha quedado un remanente escogido, según la elección de ¿qué? De gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Vamos aquí al versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Vamos a Hechos. Un momento. Hechos capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Hechos. Okay. Aquí está hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creyeren, que mucho se repite en la Biblia, ¿verdad? No puede ser coincidencia, que es algo importante. Pero vamos a seguir. Hechos 13, vamos a Hechos capítulo 13. Otro versículo que alguien creyó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pero vamos aquí. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por éste os es predicado el perdón de pecados, y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Otra vez, ¿cuántas veces dice todos los que creen? ¿Cuántas veces lo tiene que decir la Biblia para que la gente lo entienda que son todos los que creen? Aquí otra vez, en Hechos capítulo 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, del mismo modo que ellos. Y aquí de nuevo, capítulo 16, uno de los más importantes en la Biblia, porque eso es sumamente claro. Esto fue cuando Pablo estaba en la cárcel y ocurrió un terremoto que creo que un ángel o Dios, no recuerdo. Ellos estaban cantando. Ay, ¿qué yo hice? Pero olvídate del contexto. Pero sí, o sea, el contexto es importante, pero es que no quiero ponerme a explicar el contexto porque va a hacer que el video dure demasiado tiempo, yo creo. Pero básicamente Pablo estaba en la cárcel, estaban alabando a Dios, cantando canciones, y de momento un terremoto y pasa y se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas se soltaron y ellos se iban a ir de la cárcel y el carcelero se iba a matar. Porque me imagino que si él dejaba que los presos se escaparan o lo mataban o le hacían algo y por eso se quería matar. Y entonces Pablo le dijo que no se hiciera daño y él le preguntó a Pablo y a Silas qué tenía que hacer para ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces después fueron a la casa y dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. O sea que él creyó y fue salvo
y su casa también creyó y fueron salvos. Me encanta esa historia. Buenísima. Y aquí vemos en el 17, otra vez, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran multitud, y mujeres nobles no pocas. Aquí otra vez, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. El concepto de creer está tan repetido en la Biblia que hay que ser un tonto para creer que creer no es suficiente para ser salvo. No sé si había más en Hechos. Creo que... sí, hay uno más. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ahora vamos a Gálatas. Sí, Gálatas es muy bueno. Mucho bueno. Gálatas. Aquí estamos en Gálatas. Mucho rojo. Ok, vamos a Gálatas. Vamos a empezar con Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Dios estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¡Wow! Yo no sé cómo la gente puede leer eso y no emocionarse. Pero vamos a seguir aquí. Gálatas capítulo 3. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham. O sea que Abraham escuchó el Evangelio, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles,
a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Wow. Vamos a Efesios ahora. Wow, esto me ha tomado tiempo. No pensaba que iba a tomar tanto. No estaba seguro en realidad, pero sí, son muchos versículos en realidad. Pero vamos a empezar aquí en Efesios. Vamos a leer desde el versículo 1. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Vamos ahora a Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estamos nosotros muertos en pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a continuar. En el capítulo 3, este versículo me gusta mucho. Estos versículos están hermosos. Pero el que quiero enseñarles ahora mismo es el 12, que dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Pero esto también es sumamente importante porque habla Pablo diciendo que Él es el más pequeño de todos los santos. Y dice que le es dada la gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Wow. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea... La verdad que la palabra de Dios está brutal, increíble. Es increíble. Lo mejor que uno puede hacer es leer este libro. Filipenses 3:9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Wow, yo creo que ya este video está bastante largo. Todavía me quedan bastantes versículos y no sé si debo seguir extendiendo esto. Pero aquí tienen los versículos. Si quieren le pueden tomar un screenshot y mirar el resto de los versículos por ustedes mismos, si no me creen a mí. Y también aquí hay más versículos. Le pueden tomar un screenshot también. Pero sí, eso yo creo que es bastante. A ver, ¿cuál más? Si se me ha olvidado alguno. Uno bien importante. Este sí lo quiero compartir antes de irme. En Primera de Juan 5:13. Me pasé. Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por cierto, esto es prueba de la Trinidad. El versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vamos a seguir acá. Primera de Juan 5, del 9 al 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que voy a terminar con eso. Yo creo eso es suficiente. Bueno, uno más. Tito. Hay uno en Tito que quiero compartir. Tito 3. Todavía no he llegado a Tito en esta Biblia, así que no. Tal vez me tarde un poco en encontrarlo. Pero aquí estamos en Timoteo. En 1 Timoteo. Primera epístola de Timoteo. 1 Timoteo 1, 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No sé si hay más aquí. A ver si encontramos a Tito, porque Tito está difícil. Ah, míralo aquí. Tito se me estaba escondiendo, tú sabes. Déjame ver. Ah, ok. Esto es importante aquí. Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, mi verdadero hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ah, mira, esto es bueno también. En 2 Timoteo 4. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por siempre jamás. Amén. Y aquí vamos ahora a Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow. Yo creo que vamos a 1 Pedro. Yo pensé que iba a parar, pero que quiero darle más amunición para que puedan refutar a los falsos profetas. Él no nos dejará ni nos desamparará. La salvación no se puede perder. Y recibimos un reino inconmovible dentro de nuestro cuerpo. O sea que un reino que va a permanecer para siempre. No se puede mover. Inconmovible. Creo que aquí hay uno más. Santiago. No, en Pedro. Es en Pedro. Sí, en Santiago no hay nada de la salvación. Salvación de vida eterna, no. Santiago está hablando de otro tipo de salvación. Estamos hablando más bien de ser provechoso. Que seamos provechosos, o sea, que ayudemos a los demás con nuestra fe. O sea, que las obras que hagamos por nuestra fe ayuden a los demás. Que no tengamos solo fe y no ayudemos a nadie, básicamente. Pero vamos aquí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos. Vamos a empezar. Lo que escribí me da gracia. Déjame leerlo. A ver. Ok. Ok, vamos aquí. A empezar en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, presciencia es el conocimiento, que Dios ya sabía quién iba a creer y quién no iba a creer, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque el presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Gracias, Jesús.
Esto está brutal también. Voy a compartir y creo que ya puedo terminar porque después de Pedro lo que viene es Primera de Juan, que ya fuimos. Y Judas y Apocalipsis, así que sí, este va a ser lo último. Con esto terminamos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Si esto no es suficiente para convencerlos que la salvación es por gracia o por fe solamente, o por confiar en Jesús solamente, y no en tus obras, no en ti mismo, yo no sé qué te va a convencer, pero yo espero que esto sirva de edificación a los creyentes y que pueda abrirle los ojos a los que aún no creen. Solo tienen que creer en Jesús. O sea, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Hemos roto la ley de Dios entera, como dice en Santiago. En Santiago 2, del 9 al 10. Les voy a enseñar lo que dice rápido. Pero si hacéis acepción de personas, o sea, favoritismo, tener preferencia de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, que si tú has pecado una sola vez, te has hecho culpable de todos los pecados. Eso es lo severo que es romper la ley de Dios. Por eso es que nadie se puede salvar por sus obras. Porque ninguno de nosotros merecemos ser salvos por nuestras obras cuando ya rompimos la ley de Dios, de un Dios eterno y todopoderoso y santo y justo y un juez. Por eso es que la Biblia dice que en Romanos, vamos a ir a Romanos. Esto yo me lo sé de memoria, pero quiero enseñarles para que me crean a la Biblia y no me crean a mí. ¿Cómo es que yo no marqué eso? Ok, está aquí. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la paga del pecado es muerte, es el infierno y la muerte. Y en el capítulo 3 dice claramente que todos somos pecadores y presentemente estamos destituidos de la gloria de Dios. En versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no merecemos ser salvos de ninguna manera. Lo que merecemos es el infierno. Pero gracias a Dios, Jesús vino a la tierra y murió por todos nuestros pecados en la cruz. Y fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y Él dice que todo aquel que cree en Él, en el momento que cree, tiene vida eterna. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto y se acabó. En el momento que crees, tienes vida eterna. Y si en el momento que crees ya tienes vida eterna, esa vida tuya nunca va a terminar.
O sea que tú nunca vas a morir espiritualmente, tu alma nunca va a morir espiritualmente. Tu cuerpo presente sí va a morir, pero tu alma va a vivir para siempre. Pero si no crees en Jesús, vas a morir. Vas a ir al infierno, vas a morir. Y como pueden ver, ya les expliqué que la salvación no se puede perder. Eso no tengo que explicar más nada, en realidad. Espero que esto les haya servido de algo. Me encanta compartir la palabra de Dios con quien sea. Y me alegra poder compartirla con ustedes. Dios les bendiga mucho.